Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Edgar Carnero Contenti, yo soy médico neurólogo del Hospital Alemán, del Servicio de Neurología de la Unidad de Neuroinmunología. Agradezco a las autoridades del curso y a la Sociedad Neurológica por este espacio tan importante. En los próximos minutos voy a hablar sobre las manifestaciones clínicas del espectro NMO. Y entonces, a modo de introducción en esta línea de tiempo, ustedes fíjense que desde 1894, donde Eugène de Vic junto con su estudiante, con su fellow, describen 16 casos de mielitis transversa asociada a neuritis óptica bilateral de curso monofásico con cerebro normal. Pasaron más de 100 años hasta que el grupo de la Clínica Mayo en Estados Unidos describe los criterios diagnósticos para NMO, que fueron revisados en el 2006 producto del descubrimiento de un biomarcador llamado anticuerpo antiacoporina 4, cuyo target antigénico son los canales de agua acoporina 4 en el pie de los astrocitos. En el 2007 se introduce el término de espectro de NMO para aquellos pacientes cuya sintomatología era limitada, pero eran seropositivos para dicho anticuerpo. En el 2015 se revisan nuevamente los criterios, que son los que tenemos en la actualidad, y a lo largo del tiempo, fíjense que en el 2019 se aprueba la primera droga disponible para el espectro de NMO en estudios randomizados doble ciego controlados. Y el primer concepto que me gustaría dejar es que el espectro de NMO básicamente no es una enfermedad progresiva y la progresión o la degeneración que se produce en esta patología, a diferencia de la esclerosis múltiple, está dada por los ataques que tiene el paciente a lo largo del tiempo. O sea, los episodios inflamatorios son los que terminan generando la neurodegeneración en estos pacientes. Y algo que es sumamente interesante e importante de tener en cuenta es que las secuelas que tienen los pacientes son producto de las recaídas. Básicamente ustedes pueden ver en este gráfico a la izquierda que a medida que los pacientes van teniendo nuevos episodios de recaídas, van aumentando su media de EDSS producto de justamente la secuela que va quedando de la recaída. Y fíjense que incluso hasta un 25% de los pacientes a lo largo del tiempo del seguimiento pueden tener mortalidad relacionada a la recaída, y esto es producto de lesiones en el tronco del encéfalo o lesiones cervicales longitudinales altas que tienen extensión hacia el bulbo raquídeo. Diversos estudios han demostrado que incluso el 50% de los pacientes con espectro NMO pueden requerir silla de rueda a lo largo del tiempo o quedan severamente secuelados desde el punto de vista funcional con su visión. Y sin ningún lugar a duda, yo le comentaba que Eugène de Vic había descrito que dicha patología era monofásica. Sin embargo, hoy sabemos sin duda que el 90% de los pacientes con espectro NMO muestran episodios de ataques recurrentes y que estos ataques fundamentalmente aparecen dentro de los primeros años. Incluso el 90% dentro de los primeros años de los pacientes puede tener un ataque. Estos han sido estudios en la era pretratamiento, pero hoy incluso pacientes que están bajo tratamiento inmunosupresor pueden tener recaídas, y está descrito entre un 50 y un 60% de los pacientes dentro de los primeros 3 años de la enfermedad. Desde el punto de vista clínico, en los criterios diagnósticos, si bien no es el foco de esta charla, se describen 6 síndromes clínicos característicos, pero 3 son las manifestaciones cardinales de esta patología: mielitis transversa, neuritis óptica y síndrome de área postrema. Por otro lado, está el síndrome de tronco, el síndrome diencefálico y el síndrome cerebral. Estos síndromes, que son menos frecuentes que los primeros 3, en general, para cumplir criterios, tienen que estar acompañados de ciertas lesiones que tienen que ser sugestivas o típicas, y esto lo van a ver posteriormente en la clase de criterios diagnósticos de espectro NMO.
Y algo que me parece sumamente interesante en un estudio que se hizo multicéntrico a nivel de Alemania y en los Estados Unidos es que aproximadamente el 40% de los pacientes que fueron diagnosticados con espectro de NMO tuvieron un diagnóstico erróneo de esclerosis múltiple previamente. Y esto fue en la era donde la disponibilidad de anticuerpos antiacoporina 4 no era tan amplia como la que tenemos en la actualidad. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que en Latinoamérica aún las técnicas que se recomiendan para la realización de anticuerpos antiacoporina 4 no están disponibles a lo largo de los países que componen esta región. Y para empezar, producto de lo que yo les comentaba, que la tasa de error diagnóstico es tan amplia, me gustaría focalizar dicha charla en fundamentalmente los 3 síndromes clínicos característicos cardinales, como son la mielitis transversa, la neuritis óptica y el síndrome de área postrema. Para iniciar, como ustedes pueden ver acá, en el 2011, Scott, junto con un grupo de expertos en Estados Unidos, intentan sacar una guía basada en evidencia sobre la evaluación clínica que debemos hacer sobre los pacientes con mielitis. Y ellos determinaron 2 tipos de síndromes clínicos para la mielitis parcial y la mielitis completa. Lo que tenemos que tener en cuenta es que los pacientes con espectro de NMO tienen mielitis completa, vale decir, tienen un claro nivel sensitivo, tienen tetra o paraparesia o paraplegia severa con severos trastornos sexuales. Fundamentalmente su debilidad es simétrica y básicamente tienen pobre recuperación de este episodio. Tengan en cuenta que aproximadamente hasta el 50% de los pacientes con espectro de NMO pueden iniciar dicha patología con una mielitis de tipo completa. Y esto nosotros lo estudiamos en una cohorte de pacientes con mielitis inflamatoria y nosotros vimos que existía un correlato entre los pacientes con NMO que tenían lesiones longitudinal extensa con mielitis completa desde el punto de vista clínico. Por otro lado, nosotros evaluamos la funcionalidad de estos pacientes a los 3 y 6 meses y vimos que los pacientes que tenían mielitis completa con lesiones longitudinales extensas en la médula espinal tenían peor pronóstico desde el punto de vista funcional, requiriendo al menos un apoyo para la marcha o necesidad de silla de ruedas a los 3 y 6 meses en comparación con aquellos pacientes que tenían mielitis parcial o mielitis multisegmentaria en la resonancia magnética. Por otro lado, está descrito que los pacientes con mielitis longitudinal extensa seropositivas tienen un peor pronóstico que las seronegativas. Sin embargo, nosotros no encontramos eso desde el punto de vista sensitivo, motor y autonómico, así como tampoco lo encontramos en el EDSS al nadir de dicho episodio, en una cohorte corta de pacientes en Argentina. Algo que me parece sumamente interesante de comentar son los espasmos tónicos paroxísticos dolorosos. Los espasmos tónicos paroxísticos dolorosos son movimientos anormales que en general están desencadenados por un contacto táctil o por el dolor, que en general aparece posterior a una mielitis longitudinal extensa. Dentro de los primeros 30 días de esta mielitis longitudinal extensa, este signo es altamente sugestivo de NMO, aunque también se ha visto en otras mielitis de otras etiologías. Es importante tener en cuenta que tanto en nuestra serie como en series en Estados Unidos y en Asia tienen muy buena respuesta a carbamazepina con una menor respuesta a fenitoína, y en nuestra serie no encontramos efectos beneficiosos con gabapentin y con pregabalina.
Por otro lado, algo que me parece interesante de comentar también es el prurito. Se ha descrito que entre el 25 y el 50 o 60% de los pacientes seropositivos que tuvieron una mielitis pueden tener prurito, y este prurito es producto de cuando una lesión afecta a la médula espinal, se genera una activación hepática que termina generando justamente esta alteración a nivel de la fibra, generando prurito, y es la misma vía que lleva justamente la alteración que nombrábamos previamente como los espasmos tónicos paroxísticos dolorosos. Por otro lado, es importante tener en consideración que el prurito tuvo correlación con la topografía de la lesión, vale decir, los pacientes que tenían lesiones en la médula cervical tenían prurito a nivel, por ejemplo, de la cara, del cuello, de los hombros o de los miembros superiores. Por lo tanto, hoy en día tenemos que tener en consideración que el prurito puede ser un síntoma común relacionado al espectro de la NMO. En nuestra serie, fíjense que a lo largo del seguimiento, en una cohorte de Latinoamérica, en Argentina, Brasil y Venezuela, fíjense que más del 60% de los pacientes van a tener un episodio de mielitis transversa a lo largo del tiempo, y cuando nosotros evaluamos la cohorte en el inicio, fíjense que 46% de los pacientes tuvieron como manifestación inicial mielitis transversa. En este trabajo, que es muy interesante y que si bien es un trabajo ya de hace varios años, en un trabajo multicéntrico a nivel de Europa, fíjense que luego del primer ataque solo un 24% tuvo recuperación completa de una mielitis, y cuando el grupo evaluó todos los ataques que tuvieron a lo largo del seguimiento, solo el 17% de los pacientes tuvieron recuperación completa. El concepto es que en general la recuperación posterior a la mielitis en un paciente con espectro NMO es pobre. Y por otro lado, ellos encontraron que la cantidad de la lesión, la extensión de la lesión correlacionaba con el aumento del EDSS en estos pacientes. Obviamente que cuando tenemos un paciente con una mielitis, en la resonancia magnética vamos a encontrar lesiones longitudinales extensas, vale decir más de 3 segmentos medulares, podemos encontrar edema en la médula espinal, podemos encontrar extensión hacia el bulbo, y en el corte axial vamos a encontrar afección de la sustancia gris y la sustancia blanca, que afecta más del 70% de todo el diámetro de la médula espinal. A lo largo del tiempo estas lesiones se pueden volver parcheadas. Fíjense en este ejemplo cómo se puede ver también en el T1 lesiones que son hipointensas en el T1 y obviamente son hiperintensas en el T2 y en el STIR. Podemos encontrar lesiones que brillan también. Estas lesiones que brillan tenemos que tener en cuenta que las tenemos que ir a buscar en el T2 y que tienen que brillar más que el líquido cefalorraquídeo, y han demostrado ser sugestivas de espectro de NMO y pueden diferenciar pacientes con esclerosis múltiple de espectro de NMO. También es importante tener en cuenta que está publicado que hasta un 20% de los pacientes pueden tener mielitis corta, vale decir menos de 2 segmentos medulares en el eje sagital, y en el eje axial en general son laterales o posteriores. Esto, si bien es sugestivo de esclerosis múltiple, como les decía, hasta en un 20% de los pacientes con espectro de NMO se puede encontrar, y el grupo de la Mayo Clinic encontró que en su 15% de pacientes que tenían mielitis corta, cuando fueron seguidos en el tiempo, 92% de esos pacientes desarrollaron una mielitis longitudinal extensa. En nuestra serie nosotros observamos un 8% de mielitis corta al inicio. Les comentaba que dentro de los síndromes cardinales está la neuritis
Sin duda la neuritis óptica, que puede ser uni o bilateral. Bilateral es lo que se considera atípica para esclerosis múltiple y es más sugestiva de espectro de NMO, pero el punto clave acá es la severa pérdida de la agudeza visual. Es un signo característico de atipía justamente para esclerosis múltiple y que puede ser sugestivo para espectro de NMO, así como la pobre recuperación o el edema de papila o algunos exudados. Tengan en cuenta que entre un 45% y un 50% de los pacientes con espectro de NMO puede iniciar su cuadro con neuritis óptica. Y fíjense en nuestra serie, más del 80% de los pacientes a lo largo del seguimiento desarrolló un episodio al menos de neuritis óptica, y fíjense que al inicio del cuadro el 57% de los pacientes tuvo neuritis óptica uni o bilateral. Es algo interesante de comentar que si bien nosotros describimos que las neuritis ópticas típicas para esclerosis múltiple desde ya nos tienen que hacer pensar con una resonancia que sea compatible en esclerosis múltiple, tengan en cuenta que en nuestra serie, por ejemplo, nosotros encontramos que un 37% de los pacientes con espectro de NMO empezaron con una neuritis óptica típica para esclerosis múltiple, vale decir una pérdida de la agudeza visual que no fue tan severa y que tuvo una muy buena recuperación a lo largo del tiempo con o sin corticoides, que no tuvo edema de papila en el fondo de ojo. Pero es importante también tener en cuenta, como nosotros evaluamos, que los pacientes con espectro de NMO, tanto positivos como negativos para coporina 4, tienen en general una pobre agudeza visual al inicio, con una pobre recuperación a los 3 o a los 6 meses en comparación con los pacientes que tienen esclerosis múltiple. En nuestra serie de 57 pacientes con neuritis óptica, nosotros observamos que un 31% de los pacientes con espectro de NMO inició su cuadro con neuritis óptica bilateral. Y fíjense en este trabajo que vuelvo a referenciar del trabajo multicéntrico en Europa. Fíjense que los pacientes seropositivos tenían peor agudeza visual que los pacientes seronegativos, pero algo importante o interesante para comentar es que tanto los pacientes seropositivos como seronegativos, aproximadamente un tercio de ellos tenían recuperación completa desde el primer ataque de neuritis óptica. ¿Qué pasa con la resonancia de cerebro? Que está claro que cuando nosotros nos enfrentamos en la práctica clínica a un paciente con neuritis óptica, vamos a solicitar una resonancia de cerebro y eventualmente de órbita, y fíjense que típicamente vamos a encontrar lesiones que afectan el quiasma óptico, que pueden ser bilaterales, posteriores, que pueden o no captar contraste, y esto es típico de pacientes con espectro de NMO, así como también que afecten más del 50% de la longitud del nervio óptico. Pero dentro de esta imagen del cerebro nosotros podemos encontrarnos con lesiones típicas de la enfermedad. Fíjense en el panel A y B, como ustedes pueden ver, lesiones a nivel hipotalámicas, peritercer ventrículo. En el panel C o en la figura C, lesiones a nivel del tálamo. En el panel D, lesiones pericuarto ventrículo. En el panel E, las lesiones que ya fueron descritas en el nervio óptico. En el panel F, fíjense, lesiones que afectan la vía córtico-espinal. En el G, lesiones a nivel del pedúnculo. En el panel H, lesiones extensas que van bañando la corteza, que son muy similares al síndrome de encefalopatía posterior reversible. Y fíjense en el panel de abajo, van a encontrar lesiones a nivel del tronco y lesiones a nivel del bulbo dorsal, lateral, o sea, en el área postrema. Y desde el punto de vista clínico, nosotros tenemos como tercer síndrome cardinal o característico del espectro NMO, tenemos
al síndrome de área postrema, que básicamente va a estar determinado por náuseas, por vómitos o por hipo. Tengan en cuenta que las náuseas en general son la manifestación más frecuente de este síndrome, que nosotros debemos hacer consulta con gastroenterología para que descarte causas gastroenterológicas, y tengan en cuenta que estos síntomas tienen que durar al menos 7 días, la gran mayoría del día, puede ser constante o intermitente, o puede durar 48 horas, pero tiene que tener presencia de lesión a nivel del área postrema en la resonancia magnética. Por otro lado, a nivel del tronco podemos encontrar alteración de pares bajos, oftalmoparesia, que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con miastenia gravis, teniendo en cuenta que existe una coexistencia y está descrito pacientes acuoporina 4 positivos y ACRA positivos. Fíjense, podemos encontrar parálisis facial, opsoclonus mioclonus, y en tal caso debemos también descartar síndromes paraneoplásicos. Este es un trabajo muy importante y con gran N. Evaluaron 258 pacientes con manifestaciones del tronco, y fíjense que cuando ellos evalúan toda la población, toda la cohorte, encontraron que vómitos, hipo y alteración de los movimientos oculares externos de los ojos justamente eran las manifestaciones más frecuentemente observadas en esta cohorte de pacientes. ¿Qué vimos nosotros en nuestra serie? A lo largo del tiempo, entre un 20 y un 30% de los pacientes pueden tener síndrome de tronco o síndrome de área postrema. Sin embargo, cuando nosotros observamos al inicio del cuadro de esta cohorte de pacientes, nosotros vimos que aproximadamente entre un 10 y un 12% puede iniciar su cuadro con síndrome de área postrema o síndrome de tronco. Fíjense cómo se ven típicamente las imágenes en el área postrema. Son lesiones pericuarto ventrículo que pueden afectar el bulbo lateral o el bulbo posterior. En este estudio nosotros fíjense que observamos que un 20% de los pacientes con espectro de NMO tenían lesiones a nivel del tronco o del cerebelo, aproximadamente un 15% tenía alteración en el área postrema, y fíjense que mielitis longitudinales extensa encontramos aproximadamente en un 70%, y lesiones atípicas para esclerosis múltiple en el nervio óptico, vale decir en el quiasma, o que sean posteriores o bilaterales, encontramos en un alto porcentaje de pacientes que tenían neuritis óptica y tenían espectro de NMO. Este es un trabajo muy interesante que inicialmente describió Lucy Matthew en 2013, donde se describen ciertos criterios, lesiones periventriculares, yuxtacorticales en el lóbulo temporal o dedos de Dawson, que son sensibles y específicos para poder diferenciar esclerosis múltiple de espectro NMO. Pero existen otras manifestaciones que son menos frecuentes. Fíjense, el síndrome diencefálico, que tiene que estar acompañado de lesiones en resonancia magnética, está manifestado por narcolepsia, por anormalidades hipofisiarias, por síntomas similares al presíncope, alteración de la termorregulación como anhidrosis, sudoración excesiva, hiperfagia o síndrome de respuesta inadecuada de hormona antidiurética. El síndrome encefálico puede estar manifestado por convulsiones, por alteración de la conciencia, por afasia, apraxia, agnosia. Fíjense, podemos encontrar síndromes similares al síndrome de encefalopatía posterior reversible o al ADEM, hidrocefalias, trastornos cognitivos que son fundamentalmente de tipo subcorticales. Y en casos más raros se pueden encontrar miopatías agudas con hipersecaemia y la asociación con otras enfermedades autoinmunes que, como ustedes saben, aproximadamente se observan entre un 20 y un 30%, sin embargo se encuentran hasta en un 50-60%, por ejemplo anticuerpos ANA o anti-RO o anti-LA en asociación con anticuerpos antiacuoporina 4.
Existen otras manifestaciones que nosotros le llamamos signos invisibles. Fíjense, los pacientes, y no de forma leve, sino de forma severa, describen fatiga, dolor, problemas urinarios y sexuales, insomnio o somnolencia diurna, o trastornos en el humor, trastornos de ansiedad o depresión, o la habilidad emocional, y esto es muy importante de tenerlo en cuenta para poder pesquisarlo en la práctica clínica. Y entonces, para terminar, sin duda el espectro clínico de NMO se ha expandido a lo largo del tiempo, como les mostré en la línea de tiempo. Sin duda, distinguir clínicamente espectro NMO de esclerosis múltiple es muy importante al inicio, fundamentalmente porque existen síndromes de superposición, y tengan en cuenta que las drogas que se utilizan para la esclerosis múltiple pueden ser deleterias o aumentan los ataques en los pacientes con espectro NMO. Claramente estos pacientes tienen diferente tratamiento, diferente pronóstico al resto de la patología astrocitaria o desmielinizante. Sin duda, la mejor herramienta que nosotros tenemos de complemento a la clínica es la resonancia magnética. Hoy en día diversas series a lo largo del mundo, en Asia, en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, han demostrado que aplicando los criterios diagnósticos 2015 se aumentó la tasa de diagnóstico y se acortó el tiempo para llegar al diagnóstico. Sin ningún lugar a dudas, los síntomas sugestivos de espectro NMO deben ser estudiados con anticuerpos antiacuoporina 4, y de ser posible y está recomendado la utilización de método basado en células. Tengan en cuenta que aproximadamente un 30% de los pacientes pueden ser seronegativos a los anticuerpos antiacuoporina 4, y entre un 20 y un 40% de estos pacientes seronegativos para acuoporina 4 pueden ser positivos para MOG. Por lo tanto, nosotros hoy contamos con un espectro amplio de síntomas clínicos, de lesiones sugestivas en resonancia que debemos conocer para poder evitar el error diagnóstico en la práctica clínica. Así que espero que sea de su interés y les sirva dicha charla. Muchas gracias por su atención.